Pues aquí estamos en Más de Uno Pamplona, hoy para hablar de energía, del manifiesto, la energía justa. Era algo que, por lo menos yo lo vi el otro día, me llamó la atención y dije, pues bueno, vamos a acercarnos, vamos a conocer un poquito más sobre todo esto, porque casi siempre se habla de la energía de una manera, casi siempre más escuchando en este caso a la pata del gobierno. Y en este caso vamos a atender otro tipo de iniciativas. Nacho Casado, de Extinction Rebellion Pamplona Iruña, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo nace este manifiesto? La energía justa. Vale, pues este manifiesto nace a principios de este año. Bueno, yo participo en Extinction Rebellion Iruña Uh-huh. y pensamos que deberíamos hacer incidencia o, bueno, realizar algún tipo de acción continuada en el tiempo en un tema como la energía, que es absolutamente transversal, Uh-huh. que afecta a todos los colectivos, a todas las partes, bueno, a todas las clases sociales. Extinction Rebellion ha tenido siempre como objetivo, como gran tema, digamos, la emergencia climática. En este sentido, la energía no es algo ajeno a la Claro. emergencia climática, ¿no? Entonces, bueno, desde Extinction Rebellion, pero también en colaboración con otros colectivos, con Martes al Sol y luego, bueno, más colectivos que se han ido participando en las diferentes asambleas que hemos ido realizando desde estos últimos 2-3 meses. Pues bueno, hemos tratado de realizar un esfuerzo conjunto por plantear un manifiesto con un planteamiento o con una justificación inicial de cuál es la situación. Uh-huh. Y bueno, una serie de demandas que consideramos clave para abordar Uh-huh. esta problemática. Ahora vamos a adentrarnos en ellas porque me da la sensación de que en la propia sociedad se puede hablar mucho de energía, pero me temo que muy pocos son, porque desde luego no me incluyo, los que conocen un poco realmente cómo funciona el sistema de energía, qué fuentes hay, qué agotamiento hay de la propia energía y cómo muchas veces lo que se puede llamar energía renovable en el fondo no lo es tanto porque lleva detrás un uso de una energía que no es renovable, ¿no? Entonces sí que quería que me hicieses un pequeño diagnóstico de la situación actual. Vale, pues mira, si quieres, empezando por lo último que has planteado, fíjate, los sistemas de energía renovable, como se habla de forma convencional, en realidad deberíamos llamarlos renovables industriales eléctricas, ¿no? Porque en primer lugar tienen una implantación industrial, son grandes polígonos y únicamente nos proporcionan energía eléctrica. Hay que tener en cuenta que la energía eléctrica es en España aproximadamente un 23% de la energía que consumimos, ¿no? Uh-huh. El resto es en otras formas, en fuel, en calor. Entonces, en este sentido, la energía renovable que se está implantando de forma masiva, bueno, pues tiene unas cuantas limitaciones importantes. En primer lugar, solo nos da solo nos da electricidad, ¿no? Que está muy bien, pero ya vemos que es poco más de un quinto de la energía que consumimos. En segundo lugar, las energías renovables eléctricas industriales son, muchos autores dicen, y yo creo que con buena razón, que son una extensión de los combustibles fósiles. Porque no pueden, es decir, nunca se ha instalado o se ha puesto en marcha ningún sistema de energía renovable únicamente a partir de energías renovables. Es decir, ya desde la extracción de minerales, el procesamiento de los mismos, el transporte, la fabricación de los diferentes componentes, la instalación de estos sistemas y su eventual desmantelamiento, en todos estos procesos tienen que entrar en funcionamiento pues grandes cantidades de otros combustibles fósiles, ya sea gas, para el cemento y sobre todo diésel para toda la maquinaria que se utiliza, ¿no? Hablando de, bueno, pues de las otras formas de energía, pues estamos en un momento crítico. La Agencia Internacional de la Energía, que es el gran organismo en este sentido, ¿no? que asesora a los países de la OCDE, entre los cuales está España, ya reconoció hace unos años que se alcanzó el pico máximo de producción de petróleo convencional en el año 2005. Estamos hablando de hace 18 años. Prácticamente 20, sí, prácticamente estamos hablando de 20 años atrás. Efectivamente, ¿no? Y si nos damos cuenta, el 2005 fue, bueno, 2-3 años antes del gran
batacazo financiero, ¿no? Antes del gran crash financiero. Entonces estamos en este momento de picos de producción. Después desde 2005 se han ido añadiendo otras cosas como biocombustibles, fracking, arenas bituminosas, etcétera, para intentar un poco paliar este declive en la producción del petróleo convencional, pero no tienen la misma calidad. Y para hacer cosas como, por ejemplo, plásticos o para el diésel, que es pues la columna vertebral de todo nuestro sistema socioeconómico, toda la maquinaria industrial, agrícola, transporte, etcétera, va con diésel, solamente vale este petróleo de mejor calidad. O sea que según te entiendo, al final lo que estamos intentando es plantear seguir con el mismo tipo de funcionamiento, mantener lo actual con una energía que no es la misma. Por lo cual lo que entiendo es que habría en realidad que replantearlo, ¿no? El propio sistema, porque, no sé, es como si estás haciendo casas con un material y pretendes hacerlas con otro y que tenga exactamente el mismo efecto. No se puede, ¿no? Por supuesto. Aquí hay una cuestión clave que los científicos que se dedican a estudiar estas cosas ya tienen claro desde hace muchísimos años, que es la tasa de retorno energético. Es decir, cuánta cantidad de energía necesitamos invertir para sacar una unidad de energía. Entonces, claro, los combustibles fósiles tienen una tasa de retorno energético muy, muy interesante. Es decir, por cada unidad de energía que invertimos, obtenemos muchas unidades de energía, ¿no? Pero se acaba. Pero se acaba, claro, está en declive, ¿no? Entonces lo que tenemos es que pretendemos sustituir este sistema que está basado en los combustibles fósiles y fundamentalmente en el petróleo con otras energías que llamamos renovables, que por una parte no lo son tanto porque hemos visto que dependen de los combustibles fósiles y por otro lado, claro, son renovables. Bueno, el viento y el sol efectivamente siempre están ahí, ¿no? Pero los molinos eólicos o las placas solares tienen una vida útil, aproximadamente de 20-25 años. Cuando pasan esa vida útil hay que renovarlos, hay que cambiar esos sistemas. Y esos sistemas se cambian con maquinaria que funciona con combustibles fósiles. Entonces, claro, estamos en una encrucijada porque tenemos un momento en el cual todo nuestro sistema socioeconómico, productivo, económico, incluso yo diría que cultural, se ha fundamentado en los combustibles fósiles y fundamentalmente en el petróleo y vemos que ahora estamos en un momento de declive y las llamadas energías renovables no nos dan el mismo tipo de respuesta. Nos pueden dar una cantidad de energía pero muchísimo menor de la que nos ha dado los combustibles fósiles convencionales y en concreto el petróleo. Entonces, en todo este sentido, en este contexto que se plantea, ¿qué es lo que demandáis para Navarra? Que, si no me equivoco, está explicado en 7 pequeños puntos. Sí, está explicado en 7 puntos que, mira, el primer punto dice el decrecimiento en el debate público. Es decir, fíjate, la Agencia Europea de Medio Ambiente ya decía hace 2 años, si no me equivoco, que la conservación y la garantía de un medio ambiente adecuado para la habitabilidad humana no es compatible con el crecimiento económico. No es compatible como lo entendemos. El IPCC, que es el principal organismo responsable de estudio de cambio climático, también ha reconocido de diferentes formas un poco la misma situación o la misma problemática. Es decir, no podemos continuar creciendo y garantizar que vamos a dar respuesta o adaptarnos al cambio climático por un lado y a proteger o conservar el medio ambiente para garantizar cosas tan básicas como agua potable, aire limpio y todos los servicios ecosistémicos que nos proporciona la naturaleza. Yo el decrecimiento en el debate público lo entiendo como vamos a dejar hablar a los que saben y que no se hable tanto la gente que no sabemos sobre ellos, y en el fondo lo veo como un adaptémonos a la energía que tenemos, no intentemos adaptar la energía al ritmo de vida que nosotros queremos, ¿no? Efectivamente, el decrecimiento no hay que entenderlo como una ideología ni como una posición política. El decrecimiento es un dato, es una serie de datos. Es decir, cada vez vamos teniendo menos disponibilidad de materiales. El cobre, por ejemplo, es un material fundamental para todos los procesos de electrificación. Es el conductor eléctrico por excelencia. Bueno, la disponibilidad de cobre también está en declive. Pero no solamente la de cobre, sino la de litio, la de cobalto. Es decir, todos los minerales críticos que necesitamos para toda esta transición llamada energética, pues están en declive como no puede ser de otra manera, ¿no? Porque esto ya fue explicado hace muchísimos años, donde llega un punto la extracción de minerales y de combustibles fósiles, donde llega a su máximo, porque se empieza por extraer lo más fácil, ¿no? Lo más accesible y lo que menos cuesta, es lógico, ¿no? Y en algún momento pues empieza a decaer. Pero esto es tan sencillo, como plantear, digamos, la imposibilidad de seguir creciendo de una forma ilimitada
en un planeta que tiene unos recursos finitos. Esto lo entiende un niño de primaria. Planificación energética, punto 2. Se habla de un rediseño del Plan Energético de Navarra 2030. Sí, claro, habría que tener en cuenta, el 2030 es un poco este horizonte que nos marcamos para cumplir los acuerdos de París, esta reducción de más del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y en este sentido, pues claro, reclamamos realizar una auditoría para ver cuáles son las necesidades reales de la población y bueno, y establecer todo lo que es la organización y la puesta en marcha de sistemas de provisión de energía en función de esas necesidades reales de la población y en función también de la emergencia climática y ecológica que tenemos en marcha. Vale, nos quedan más o menos 5 minutillos por delante. Vamos al tercer punto, ese vivienda eficiente y asequible. Sí, en este sentido, claro, consideramos fundamental, pero cuando hablamos de energía justa no nos referimos solamente a la energía, digamos, justa en el sentido de la adecuada, ¿no? de medición, sino justa también en el sentido de justicia. Y en este sentido, dar respuesta a estos hogares vulnerables y asegurarnos de que tienen, bueno, un buen sistema de aislamiento, también va a garantizar pues que las clases más desfavorecidas tengan acceso a la energía que realmente necesitan. Y que esto nos sirva, me imagino, también para la especulación inmobiliaria. Claro, es un poco el punto que ponemos a continuación, ¿no? O el apéndice. Habría que asegurarse de que, claro, mejorar las viviendas de esta manera no van a subir los precios de una forma desproporcionada, ¿no? La soberanía alimentaria, esto es interesante porque es algo también de lo que se está hablando mucho en los últimos tiempos, porque una cosa va ligada también con la otra, ¿no? Hablamos posiblemente de la llegada de agua, de la energía que supone el llevar el agua a un sitio en vez de adecuar igual los tipos de cultivo a según la zona, ¿no? Me imagino que va por ahí. Sí, fíjate, cuando hablamos de restricciones de agua y de escasez de agua, muchas veces se nos olvida apuntar a que en torno al 85% del uso del agua en el Estado español se destina a la agricultura, ¿no? Fundamentalmente al regadío. Claro. Estos son modelos de agricultura intensiva, de agricultura industrial, mucha de ella destinada a producción de cereal y a alimentación de ganado, a exportación, etcétera. En este sentido, pues reclamamos un impulso hacia un sistema basado en la agroecología y en la soberanía alimentaria. Aquí, por supuesto, tengo que citar el gran trabajo que han impulsado Mundubat, Mugarik Gabe y el IPES con la radiografía soberanía de la soberanía alimentaria de Navarra, ¿no? Donde realizaron un diagnóstico muy interesante y muy detallado sobre la situación de la alimentación en Navarra, ¿no? Y la demanda concreta pues sería que todos los comedores que dependan de la administración pública, como pueden ser comedores escolares, hospitales, centros penitenciarios, residencias, bueno, pues se aprovisionen exclusivamente de producto ecológico y local. Es decir, que se centren aquí en lo propio, porque si no estamos hablando de una producción intensiva, ¿no?, en lugar de una producción extensiva. Eso es. Pasamos al punto del transporte público y movilidad activa. Sí, en este sentido, bueno, pues algo también muy de sentido común. Si fomentamos o si garantizamos un transporte público gratuito, vamos también a poner los medios para que el uso del vehículo privado pues se reduzca de una forma sustancial, ¿no? Parece que hay un miedo, ¿no?, también a molestar, y dices, pues al final muchas veces el dar prioridad al peatón supone quitar prioridad al coche o a otro tipo de transporte, ¿no? Al final, si quieres hacer cambios, necesitas que se entienda bien, ¿no? Molestar, en este caso, a las personas o al ciudadano, en cierta manera, hasta que se acostumbre. Bueno, inevitablemente los cambios siempre llevan algún tipo de consecuencias, ¿no? Pero bueno, tenemos experiencias tanto en las experiencias que ha habido aquí en la propia ciudad de Pamplona, como en otras ciudades del Estado español, como en otras ciudades europeas, que la peatonalización de los centros urbanos solo trae beneficios, ¿no?, en el medio y largo plazo. Mejora la calidad del aire, mejora también, baja los niveles de ruido, y bueno, todos son beneficios en este sentido, ¿no? Entonces reclamamos este transporte, este fomento del transporte gratuito
gratuito, ampliando las redes de bus, recuperando también el tren tradicional, bueno, pues las antiguas estaciones de tren que muchas están en desuso o están amenazadas por estos megaproyectos como el del tren de alta velocidad. En este caso, en este sentido, el ferrocarril pues es fundamental, ¿no? Se habla también de la reorganización, ya casi por último, sexto punto, del modelo productivo. Este es un punto que me parece importante y difícil, porque también si hablábamos de no molestar, se busca no perjudicar a la clase trabajadora y en algún momento va a llegar ese punto en el que se moleste. Por supuesto, somos conscientes de lo difícil que es esto, somos conscientes de que, bueno, pues hay miles de trabajadores trabajando en sectores industriales que a medio y a largo plazo pues van a tener muchas dificultades, pero es que ya las están teniendo hoy día. Estamos viendo cómo bueno, pues la gran empresa de automoción aquí en Navarra, semana sí, semana no, está haciendo alguna parada, porque faltan cajas de cambio, porque faltan algunas piezas para los airbags, porque no llegan chips de Taiwán o de donde sea, ¿no? Ya están los problemas logísticos aquí, ¿no? Y parece que esto, con toda probabilidad, va a ir a más, ¿no? Fíjate que hasta antes de la pandemia teníamos más de 80 millones de extranjeros viniendo cada año a España de turismo, ¿no? Es decir, ¿va a ser eso sostenible? ¿Cómo se va a compatibilizar esta caída en la llegada de visitantes extranjeros con los más de 2 millones de personas que trabajan en el sector turístico? Entonces, en este sentido, demandamos reorientar la economía priorizando el sector de los cuidados, fomentando el reparto de trabajo y reestructurando el tejido industrial, siempre sin perjudicar a la clase trabajadora. Hablas de turismo, cuando ves un mapa de todos los aviones que se mueven en un día, da hasta vértigo el no ver ni siquiera la tierra, solo ver aviones. Y terminamos ya por último y rápidamente con esa democratización energética. Claro, sí, las decisiones sobre todas estas cosas tienen que estar en manos de la ciudadanía. Entonces, en este sentido, reclamamos la constitución de una asamblea ciudadana por la energía, que ya otros autores también han demandado en las últimas semanas, ¿no? Que se articularía en torno a preguntas como, bueno, renovables industriales y eléctricas, sí, no, de qué manera, cómo repartimos los beneficios de estas instalaciones, de estos macroproyectos, o cómo gestionamos los conflictos que tienen inevitablemente las comunidades locales y los ecosistemas, en los bosques. ¿Están orientados al bien común estos macroproyectos o solo están orientados al beneficio de unos pocos? ¿Debemos poner límites a los beneficios? Bueno, todas estas cuestiones creo que es importante que la ciudadanía tenga una voz en ellas. Bueno, pues es interesante todos estos puntos, sobre todo agitar la mente ciudadana y que se pueda cuestionar cosas más allá. Nacho Casado, Extinction Rebellion Pamplona Iruñea, muchísimas gracias por venir hoy a Más de Uno Pamplona y por exponernos, por explicarnos también todos estos puntos de este, como decimos, manifiesto La Energía Justa. Gracias. Muchas gracias. Si me permites, solamente 2 segundos, quisiera anunciar la actividad de la marcha ciclista al aeropuerto, que por impulso de Jauzi Ecosociala y Extinction Rebellion va a tener lugar el próximo 2 de abril a las 11 de la mañana saliendo desde la estación de autobuses. Bueno, pues ahí queda apuntado. Nacho, gracias. Gracias.